Esta parte es muy importante de la prueba mencionada por la razón de que analizaremos un caso a modo de cómo trabajar la información y poner en práctica las sugerencias que nos dan. Bien, por acá el caso de JMR. Bueno, en el primer paso recolectamos información del caso, su carnet de identidad, el evaluador, la fecha de evaluación y la fuente que se revisaron o que se han tomado en cuenta eh, para analizar los resultados que obtengamos a través de esta entrevista. Entre ellas está la entrevista misma, ¿no? Clínica, que a veces es la primera la que se hace cuando ¿no? Hay una relación directa con el evaluado. Por otro lado, expediente judicial, informe psicológico previo que también hubo en este caso, y entrevista familiar. Bueno, de algunos familiares que conocen el caso y a nuestro evaluado. Por acá un poco se ha recolectado, bueno, se ha sintetizado, ¿no? Algunos factores psicosociales, entre ellos la vivencia familiar, su infancia. Acá eh, se ha identificado que se ha desarrollado este paciente JM en un contexto disfuncional, el padre ausente, la mamá inducida por los efectos del alcohol. Ha habido mucho descuido sobre su formación en esta etapa y esto lo vamos a ver más adelante en sus relaciones de pareja, las conductas pocas empáticas, que esto se podría pensar que viene, lo ha desarrollado en este contexto poco afectivo, poco, ¿no? Ausencia de padres, ¿no? En particular. Bueno, en cuanto al contexto educativo de JM, ha habido descuido en su formación por los tutores, por un lado no han estado presentes supervisando la misma y tuvo que abandonar, ¿no?, su formación secundaria, ¿no?, porque no se veía estimulado, no había motivación para seguir estudiando. Prefirió buscar trabajo, que más adelante también no fue estable sus momentos de trabajo por conflictos interpersonales, y esto ya, ¿no? Nos damos cuenta que al venir de un contexto disfuncional, el modo de resolver problemas no ha sido de la mejor manera, sino más bien a través de la confrontación. En cuanto a sus relaciones interpersonales de pareja, pues ha sido inestable, conflictiva. Él bien lo reconoce, vamos a ver en las respuestas que se le hacen más adelante. Él bien lo dice, ¿no? Los problemas con mi pareja ha sido por celos, ¿no? Por acá, ¿no? Se le preguntó, ¿su forma de vivir la sexualidad le ha traído dificultades? No directamente, su respuesta. Los problemas son más por celos y discusiones, ¿no? Qué interesante es relacionar, ¿no?, el decir del informante con preguntas, como contrastar, ¿no?, la información. Estamos validando información y eso es un trabajo que nos permite esta prueba en relacionar y sustentar para tener, ¿no?, argumentos en el caso de que nos cuestionen o nos pidan explicar este informe, por qué hemos llegado a ciertas conclusiones. Bueno, sigamos por acá. Funcionamiento sexual, no se evidencia desviaciones sexuales, sin embargo, minimiza la gravedad del delito cometido, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Por acá de su infancia, esto también lo vamos a recalcar, esto luego lo vamos a revisar, pero él también hace alusión de que la culpa es de su pareja por motivarle, ¿no? Él es tranquilo, etcétera, ¿no? Que bueno, es típico, ¿no?, que esté a la defensiva y que la culpa lo proyecte en relación a su pareja, en este caso. Bueno, por allá minimiza la gravedad del delito cometido, ¿no?, que eso también lo vamos a ver luego
Problemas médicos no sin patologías relevantes. Por ejemplo, por acá, problema de salud sexual. Acá se le pregunta, dice normal, no, solo que a veces bebo y eso cambia el ambiente. ¿No? Por acá se le pregunta su forma de vivir la sexualidad le ha traído dificultades, no directamente, los problemas son más celos o discusiones. ¿No? En cuanto a problemas de salud sexual, si lo hubiese. Entonces, estamos, ¿no? Nuevamente validando información. Por acá, consumo de sustancia, consume frecuentemente alcohol, que viéndolo desde la historia familiar, viene de casa, ¿cierto? La mamá ha estado en ese contexto de consumo de bebida alcohólica. Y esporádico consumo de marihuana. Problemas legales, antecedentes de delitos no sexuales y delitos violentos previos. Más que todo, por pelea, amenazas, vemos que en el área laboral ha tenido conflictos de interrelaciones interpersonales, a veces han sido despedidos, sancionados por ese tipo de conducta. ¿No? Él más adelante también en las preguntas que le hemos hecho, él dice, no, sí, tengo a veces problemas de impulsividad, pero no es bien directo, ¿no? Pero vamos a ver que esto va relacionándose y aclarándose cada vez mejor. Bueno, problemas mentales y emocionales, rasgos de impulsividad y escasa empatía emocional. No se observa episodios psicóticos. Consumo de sustancia, el alcohol y marihuana, lo que habíamos mencionado. Problemas legales, más que todo por peleas y no tanto por delitos sexuales. Planes de futuro, expresa deseo de rehacer su vida, aunque sin metas claras ni variables. Muestra actitud poco colaborativa en el proceso terapéutico. ¿No? Hay bastante reserva de información y esquivar echándole la culpa a la pareja. ¿No? Por acá, en la historia de violencia sexual, siguiendo este protocolo al pie de la letra, como dice, cuándo sucedió, en qué circunstancia, quiénes fueron involucrados, la motivación para que se dé, dónde, reacción personal, ¿no? A modo de responder, por acá se ha organizado esta información. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿No? Ocurrió el mes de marzo de este año a aproximadamente 10 de la noche. ¿Qué sucedió? ¿No? Mantuvo contacto sexual con una mujer en un contexto de fiesta. ¿No? La víctima refirió coerción, es decir, fue obligada, le sujetó los brazos y empujó y tuvo relaciones, ¿no? con el señor. ¿Ya? ¿Quién? ¿No? Víctima femenina de 27 años, conocida del barrio y amiga de su pareja actual. No existía una relación íntima previa. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿No? La incidencia se produjo en un contexto de desinhibición por el consumo de bebida, por supuesto, ¿no? Ese es el contexto. Celo hacia su pareja, presencia en el hogar, actitudes desafiantes. El acto parece haber tenido una motivación de control y reafirmación de poder más que de placer sexual. ¿No? Entonces, por allá va el motivo, donde en un contexto de fiesta, donde hubo consumo de alcohol, ¿ya? Un contexto festivo. Reacción personal, el sujeto minimizó la situación, refiriendo solo fue un malentendido. Actualmente sostiene una postura de negación, afirmando que la relación fue consentida sin evidenciar empatía hacia la víctima, que esto es frecuente, ¿no? Cuando hay un hecho, a veces el victimador se pone del lado de la víctima, ¿no? Que no tuvo ninguna influencia, más bien fue la contraparte, etc. Bueno, eso lo que ya un poco nos da más claridad sobre el contexto. Y bueno, siguiendo la recolección de información, incidencias pasadas y patrón. Si hay historias relacionadas a lo que se ha dado últimamente, etc. ¿Cuándo? Primer antecedente se reporta hace 3 años atrás, 2022, con una conducta de acoso verbal y físico hacia una expareja, aunque sin denuncia. No hubo denuncia, simplemente, ¿no? Que esto se supo por informantes, por cierto, no directamente de la persona a quien se está evaluando. ¿Quién? Acoso persistente mediante mensajes de contenido sexual, intento de conflicto físico, no consentido y seguimiento. ¿No? Es decir, hubo conocimiento público sobre ese caso. ¿Quién? ¿No? Expareja sentimental, relación de convivencia
un lazo breve, bueno, relativamente, ¿no?, corto de 8 meses. ¿Por qué? Motivo por celos, sentimiento de abandono y necesidad de control tras la ruptura de la relación, conductas impulsivas, frustración, como que un poquito el patrón, ¿no? El patrón se repite en esta historia pasada que tiene relación con la historia presente. Qué interesante es ver, ¿no?, que esto podríamos replicarlo en otro contexto también, puede ser de colegio, etcétera, ¿no? Pero por acá, ¿dónde? Domicilio de víctima y espacio público cercano. Hubo hostigamiento en la vía pública, empujones y otro más. Reacción personal, ese momento refirió sentirse rechazado e impotente, justificando su acto como intento de reconciliación, ¿no? Y nuevamente minimiza, refiriéndose a que solo buscaba hablar, ¿no? Que este concepto minimiza, lo hemos ya mencionado hace un momento, ¿no?, de negar que ha habido, ¿no?, intencionalidad de agresión contra la otra persona. Bueno, fijémonos que por acá, en la historia de violencia, hemos descrito a grosso modo las características presentes, actuales, y remitirnos a un hecho que puedan indicarnos, en nuestro caso como evaluador, si se ha dado situaciones similares anteriormente. Más adelante, en cuanto ya a la gravedad de la situación, que también esto es parte del protocolo, ¿no? Por ejemplo, comportamiento de control y coerción hacia mujeres se observan desde los 25 años con episodios esporádicos, ¿no?, aproximadamente uno cada 2 años, a modo de llevar la contabilidad cuántas veces esto se ha dado, haciendo un cálculo en relación al tiempo, etcétera, para darnos ideas de qué momento se puede estar dando, ¿no?, la situación. Diversidad, sí, le estamos pidiendo que nos dé información sobre qué conducta se ha dado en este tipo de contexto, ¿no? Hostigamiento verbal, coerción física leve, relaciones sexuales no consentidas en contexto de alcohol. La gravedad, carácter judicial, si, ¿no?, en este caso hubo una denuncia, ¿no?, carácter judicial y emocional. Denuncia penal, orden de restricción y afectación del entorno social del evaluado. Pero no se registran lesiones graves, porque según él, dice que ha sido empujones, ¿no?, sujeción de brazos y empujones, no pasó a mayores. Escalada, cómo se fue agravando la situación, se observa una evolución de conducta de acoso verbal o agresión sexual física leve, en una escala moderada. Bien, entonces esto nos da a entender un panorama cercano a lo que posiblemente se haya dado, ¿no?, pero no nos quedamos con información histórica, ¿no?, sino que también indagamos a través de ciertas consultas directamente con el evaluado, ¿sí?, que no deja también de sugerirnos, remitirnos a la historia, a otro tipo de información para validar lo que escuchemos directamente de la persona que estamos nosotros examinando. Mire, observemos lo siguiente por acá. Este es el protocolo, paso 2 y 3. Aquí llegamos a conclusiones para luego llegar a un veredicto, ¿no?, en cuanto al riesgo. Pero para llegar acá me he dado un poco la tarea de poner, de observar las respuestas a las preguntas consultadas en relación a cada uno de los factores. ¿Bien? Este material será compartido también. Por acá tengo la definición, características y las preguntas sugeridas. Me iré a las preguntas, esto ya lo comentaré, ¿no? En la pregunta misma está la intencionalidad de lo que queremos evaluar. Por ejemplo, en este factor 1, desviación sexual, bueno, acá estamos evaluando, ¿no?, la tendencia a buscar placer a través de estímulos inadecuados, que pueden ser menores de edad, animales, objetos, situaciones que implican dolor, miedo, falta de consentimiento, ¿no?, y otras características que por acá mencionamos, ¿no? No es una conducta exploratoria o pasajera, sino una conducta frecuente que se da, ¿no?,
ese placer puede darse a nivel mental, emocional o conductual, etcétera. Bueno, y se le ha preguntado para valorar este factor las siguientes preguntas y vamos a escuchar sus respuestas de nuestro paciente de JM. No se le ha preguntado para valorar este factor. Ha notado que hay ciertos temas o situaciones que le resultan más estimulantes, ¿no? Las preguntas estas son amigables, no son, ¿no?, amenazantes, etcétera, que podían ser también, pero para recolectar información considero que son muy necesarias estas. Él dice, no, lo normal, me atraen las mujeres, nada raro como hombre, por allá su respuesta. Otra consulta en relación a este factor: ¿en qué contexto se siente más cómodo o incómodo con su vida sexual? Dice él, con pareja estable me siento tranquilo, me incomoda cuando me cuestiona, ¿no? Entonces, ese es otro factor interesante a tomar en cuenta con lo que ya tenemos de información de impulsividad, etcétera, ante la autoridad, etcétera, ¿no? Y otros factores. Bueno, otra consulta por acá que se le hace: ¿sus intereses sexuales le generan conflicto o preocupación? Su respuesta es no, nunca he tenido ese tipo de problemas, ¿no? Otra consulta por acá, ya para concluir, que podrían ser más también, pero a modo de síntesis: ¿cree que sus impulsos le han traído dificultades con otras personas? No, no, lo que pasó fue un malentendido, no fue por mis impulsos, ¿no? Por tanto, el decir en base a este factor, más remitirnos a la información recolectada, que hace un momento mencionamos, de la entrevista a los informantes, entrevistas clínicas, informantes familiares, expediente judicial, informes psicológicos previos, etcétera, se ha observado que no hay evidencia de algún tipo de inclinación sexual inadecuada, ¿no? O busca de placer sexual inadecuado, ¿no?, ni preferencias sexuales atípicas documentadas. La conducta agresiva se relaciona con dificultad en el consumo de alcohol y esto le induce a conductas impulsivas en un contexto de consumo, ¿no? Por tanto, no hay presencia de este factor, ¿ya? Okay. No podíamos definir que sería definitivo o provisional porque hay ausencia de información, porque a pesar de la indagación que se ha hecho, hay ausencia y por eso, ¿no?, se llegó a esta conclusión en este factor. Pasando al siguiente, nuevamente acudimos al decir de nuestro evaluado. Por acá vamos a evaluar los problemas de salud sexual, si lo hubiese. Entonces, puede ser exceso, disminución o insatisfacción, ¿no?, que le causa malestar o desajuste social. Bueno, a ver, se le consulta a nuestro evaluado las siguientes cuestiones. ¿Cómo describiría su vida sexual? Dice: normal, aunque con mi pareja actual hay discusiones que afectan la intimidad. Nuevamente se le consulta: ¿ha notado cambios importantes de su deseo o forma de relacionarse sexualmente? Él responde: no, solo que a veces bebo y eso cambia el ambiente, ¿no? Ya sabemos que causa dificultades, etcétera. Bueno, nuevamente se le consulta: ¿su forma de vivir la sexualidad le ha traído dificultades? No directamente. Los problemas son más por celos o discusión, ¿no? Miren, por acá hay puros no, ¿cierto? Entonces, recogiendo su decir de nuestro paciente y remitiéndonos a la información recolectada en su historia, en el informe que se pudo obtener, el decir de algunos familiares, etcétera, llegamos a la conclusión: este factor no se reportan disfunciones médicas, neurológicas, sexuales en los informes, y también acá podríamos decir, y en el decir, ¿no?, del evaluado. Bien. Nos vamos al siguiente, factor 3, nuevamente. Las preguntas nos orientan para valorar. Estas preguntas, por cierto, no están en el manual, solo que las considero muy útiles. Pueden haber otras también. El factor 3 es víctima de abuso en la infancia. Ahora, ¿no?,
Sabemos muy bien, de acuerdo a su historia, que este paciente, pues, un papá ausente, una mamá consumida en el alcohol, etcétera. Él no sabe si eso ha sucedido, etcétera, pero vamos a ver a qué conclusión hemos llegado de acuerdo a su decir y a la información obtenida en su historia. ¿Cómo describiría su infancia? Mi infancia fue dura. Mi viejo no estaba y mi mamá tomaba. Me crié casi solo. ¿Sintió que no recibió el cuidado o protección necesarios? Sí, me faltó guía hacia lo que quería desde chico. ¿Algunas experiencias pasadas influyen en cómo se relaciona hoy? Puede ser, dice él. A veces me cuesta confiar y reacciono rápido. Bueno, ¿a qué conclusión hemos llegado? Se ha llegado a partir del decir y la remisión a la historia de nuestro paciente en relación a que si ha sido víctima de abuso en la infancia. La historia de negligencia, ¿no? Es decir, de ausencia de papá y mamá metida más en el alcohol, entorno disfuncional e infancia, padre ausente, madre con consumo, pero no hay constancia documental clara de abuso sexual, de abuso físico y sexual. Por tanto, se marca como posiblemente, ¿no? Pasado, posiblemente. Eso en razón a que él dice, puede ser, ¿no? Algunas experiencias pasadas influyen en cómo se relaciona hoy, puede ser. A veces me cuesta confiar y reacciono rápido, ¿no? A veces otro indicador interesante a profundizar para validar la hipótesis de que posiblemente ha sido víctima de abuso sexual. Bueno, y reciente no. Se marca como no. No hay datos actuales que validen un abuso, ¿no?, sexual actual. Bien, nos vamos ahora al factor 4. Nuevamente las preguntas nos orientan y en base al decir y remitiéndonos a la historia, a la información, sacamos nuestras conclusiones en este factor. Vamos a evaluar trastornos de personalidad psicopática. ¿Cómo suele describirle las personas que lo conocen bien? Dicen que soy directo y que no me dejo pisar por nadie. Suele pensar mucho antes de actuar o actúa según lo que siente. Depende, dice él, ¿no? Si algo me molesta, lo hago sin pensarlo mucho. Bien, ¿le resulta fácil confiar o que confíen en usted? A veces no me gusta que me controlen y juzguen. Sobre la base de ello, de este factor, y también remitiéndonos a la historia, etcétera, llegamos a estas conclusiones, ¿no? Rasgos consistentes con frialdad afectiva, manipulación y falta de empatía. No existe, ¿no?, diagnóstico formal ni evaluación estructurada que confirme rasgos psicopáticos definitivos. Se mantiene como provisional posible, ¿no? Hay algunos indicadores en su decir, por ejemplo, ¿no? Más bien hay en relación a la impulsividad, ¿no? Dice, yo soy directo, falta de empatía, no mide las consecuencias de su decir y hacer a veces. Si algo no me molesta, lo hago sin pensarlo mucho, ¿no? Y así sucesivamente. Que esto hay que ver con otra fuente de información para ver algún nivel de psicopatía, etcétera. Bueno, pero por allá, en base a esta información, llegamos a esta conclusión. Nos vamos al factor 5. Trastorno mental grave. Es eso lo que se evalúa por acá. Algunas preguntas guías. ¿Ha pensado por momentos donde sus emociones eran difíciles de controlar? Él dice, sí, cuando me enojo, me cuesta calmarme, pero no me siento enfermo. ¿Ha recibido apoyo psicológico y psiquiátrico? Fui una vez obligado, pero no seguí. No me gusta hablar de mis cosas. ¿Cómo ha sido su experiencia con tratamientos o medicación? Nunca tomé medicación, no la necesito. Esas fueron sus respuestas, remitiéndonos un poco a su historia también. No hay evidencia de psicosis u otro trastorno mental grave que explique la conducta. Por tanto, tanto en la historia pasada, no, y en el reciente también, la misma respuesta. Pasamos a al siguiente factor, factor 6.
Problemas relacionados con el consumo de sustancias. Viene de una familia, de una mamá, no, una imagen materna en relación a la adicción del alcohol, así que veamos, observemos sus respuestas a partir de la consulta que se le hizo. ¿Suele consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias? Sí, como los fines de semana, nada fuera de lo común. ¿En qué momento siente más necesidad de hacerlo? ¿Cuando estoy con amigos o quiero relajarme? ¿Cree que el consumo ha afectado sus relaciones o rutina? A veces, sí, ¿no? Me he metido en problemas cuando bebo de más. Bueno, por acá hay un reconocimiento, ¿no? de que sí, ¿no? Consumo problemático de alcohol recurrente. Se fue la conclusión, por tanto, implicado como precipitante en el incidente reciente, ¿no? Que en relación al problema de acoso, etcétera, entonces tiene, ¿no? Incidencia el haber consumido bebida alcohólica. Por tanto, sí, ¿no? En el pasado sí y también en el presente. A esa conclusión se llegó por acá. Nos vamos al siguiente factor, 7. Nuevamente nos remitimos a algunas consultas. Ideación suicida, homicida. En momentos difíciles, ¿ha pensado en lastimarse o que alguien más salga herido? No, eso no. Me enojo, pero no pienso en hacerme daño. ¿Ha tenido pensamientos que le preocupen por su seguridad o la de otros? No, nada grave. ¿Cómo maneja esas ideas cuando aparecen? Trato de distraerme o salir a tomar aire, ¿no? Por allá, ¿no? Sus respuestas. ¿A qué conclusión hemos llegado? Por tanto, a partir de las mismas, no se registra ideas suicidas ni homicidas en entrevista ni en informes. Por tanto, pasado no, presente o reciente también no. Vamos al siguiente factor, 8. Problemas en las relaciones interpersonales. Hemos observado en su historia que ha tenido dificultades, ¿no? En sus relaciones interpersonales en contexto laboral, a veces obtuvo sanciones, despidos, etc. Bueno, a ver, observemos sus respuestas. ¿Cómo describiría a sus relaciones más cercanas? Son cariñosos, ¿no? Soy cariñoso, pero me cuesta cuando siento que no me entiende. ¿Siente que puede confiar y sentirse apoyado por otros? Confío poco. He tenido decepciones. ¿Ha tenido dificultades para mantener relaciones a lo largo del tiempo? Sí, no me duran mucho por discusiones y celos. ¿Bien? ¿A qué conclusiones, por tanto, se ha llegado a partir del decir y la historia de este señor? Relaciones sentimentales inestables, conducta de control y celos documentadas. Por tanto, pasado sí, que lo hubo, ¿no? Y también reciente, con el caso que ha habido demanda, ¿no? Nos vamos al siguiente factor, 9. ¿Cómo ha sido no, vamos a evaluar sus problemas laborales? ¿Cómo ha sido sus experiencias laborales o educativas? He trabajado en varios lugares, pero nunca mucho tiempo. ¿Se ha sentido limitado para encontrar o mantener empleo? Sí, me cuesta quedarme porque no aguanto que me manden. ¿Qué le resulta más difícil en el entorno laboral o educativo? Tratar con jefes que me falten el respeto, ¿no? Bien. Por tanto, historia de empleo inestable y despidos por conflictos interpersonales, ¿no? Impacto funcional ¿no? laboral. Es decir, por tanto, eso hubo en el pasado y también recientemente. Nos vamos al siguiente factor, factor 10, delincuencia no sexual. ¿Ha tenido conflicto con la ley por comportamientos no sexuales? Sí, una vez por una pelea y otra por un robo menor. ¿Cómo se resolvieron esa situación? Pagué una multa y cumplí horas comunitarias. ¿Qué aprendió de esas experiencias? ¿No? Que a veces uno se mete en líos por impulsivo. Bueno, ¿no? Conclusión. Antecedente por hurto y participación en peleas, agresiones, registros judiciales y reporte de episodios violentos no sexuales, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Sí. ¿Ya? Delincuencia sexual. A ver, veamos por acá. Nuevamente seguimos con la consulta.
Vamos a evaluar por aquí cronicidad de la delincuencia sexual. Bien, en este caso se le ha consultado, hace alusión a la historia persistente y frecuente de actos de violencia, ¿no? Actos prolongados a lo largo del tiempo, etc. Se le consultó a este señor, ¿ha notado patrones repetitivos en su comportamiento sexual? Dice él, no lo veo como patrón, fueron situaciones distintas. Le resultaba difícil controlar ciertos impulsos. Cuando bebo, pierdo un poco el control. ¿Cómo manejó esas situaciones en el tiempo? Trato de evitar conflictos, pero a veces las cosas se me van de las manos. ¿Bien? ¿A qué conclusión se llegó en este factor 11? Episodios repetitivos de distintos años, conducta de acoso o hostigamiento y un episodio sexual no consentido en este año recién, ¿no? Por tanto, existe patrón temporal, aunque no de alta frecuencia. Por tanto, en el pasado sí y recientemente también. Nos vamos al factor 12. Se evalúa por acá diversidad de la delincuencia sexual. Es decir, actos sexuales variados de tipo de víctimas y contacto sexual. Se le consulta, ¿ha habido diferentes tipos de situaciones problemáticas? Él dice que sí. Algunas discusiones que se malinterpretaron. ¿Cómo manejaba las interacciones difíciles? Hablo fuerte, no me gusta que me contradigan. ¿Ha reflexionado sobre cómo sus acciones afectaron a otros? Su respuesta fue esta. Supongo que se ofendieron, pero no fue mi intención, ¿no? Ya hemos hablado de dificultad en la empatía, impulsividad, etcétera, como se repite el patrón, ¿no? Por lo general. 12, ¿no? En ese factor, ¿cierto? Factor 12. A la conclusión se llegó a tipos variados, hostigamiento telefónico, mensaje, acoso físico leve y acto sexual no consentido en un contexto de consumo de alcohol. Por tanto, este tipo de comportamiento se dio en el pasado como también recientemente. Nos vamos al factor 13. Daño físico en la delincuencia sexual. ¿Alguien resultó físicamente lastimado en sus experiencias pasadas? Él responde que sí, pero fue sin querer. Solo la agarré fuerte porque estaba alterado. ¿Cómo se podría haber evitado esos daños? Si no hubiera tomado tanto, responde. ¿Ha reflexionado sobre el impacto de sus acciones? Él responde que sí. Me arrepiento de cómo se vio todo. ¿A qué conclusión se ha llegado en este factor 13? La víctima del episodio reciente presentó lesiones leves, hematomas porque le agarró de la mano, hubo empujones, etc. Hay antecedentes de agresiones físicas en incidentes previos. Por tanto, en el pasado se dio este comportamiento como también recientemente. Vamos al factor 14. Coerción, ¿no? Psicológica en la delincuencia sexual. ¿Ha manipulado a otros para lograr algo? Tal vez, dice él, cuando querría arreglar las cosas con mi ex. ¿Cómo afectaron esas interacciones a los demás? ¿Se sintieron presionadas, supongo? ¿Qué aprendió sobre su influencia en otros? Que debo controlar mi carácter. Bueno, el factor 14, por tanto, a la conclusión que se llegó, uso de manipulación, presión emocional y conducta de hostigamiento. ¿Bien? Documentada en registros y testimonios. Por tanto, esta conducta se observó en el pasado, estuvo presente y también recientemente. 15. Vamos al factor 15. A ver, veamos la consulta que se hace por acá para evaluar la escala, ¿verdad?, de la delincuencia, ¿no? Cómo fue creciendo si se diera el caso. Pero, a ver, veamos. ¿Ha notado cambios en la intensidad o naturaleza de sus conductas? Sí, sí, ¿no? Antes solo discutía, ahora entiendo que fui más lejos. ¿Qué factores influyeron en esos cambios? El alcohol y los problemas de pareja. ¿Cómo se sintió durante esos momentos? Molesto, confundido, sin pensar bien lo que hacía. Bien, a la conclusión fue la siguiente que se llegó.
Trayectoria observada de acoso y control verbal hacia conductas con componente físico. La evidencia indica una escalada moderada, no aún a lesiones graves, pero sí no hubieron progresión hacia mayor gravedad. Por tanto, pasado posiblemente, reciente posiblemente. Es decir, hay elementos, por supuesto, que estuvieron en esos contextos. La escalada, por ejemplo, por acá no fue moderada a alto, ¿no? Sino moderada a bajo, por esa razón, posiblemente. 16. Minimización extrema o negación de la delincuencia sexual. Dice, le preguntamos, ¿cómo ve las consecuencias de sus acciones pasadas? Se exageró todo, no fue como dicen. ¿Qué aprendió sobre el impacto en otros? Que a veces la gente interpreta mal, respondió. ¿Cree que su comportamiento pudo haber sido diferente? Él dice que sí, pero no creo que haya sido tan grave. Bueno, por acá minimiza, ¿cierto? Sus conductas agresivas, etc. El evaluado minimiza consistentemente sus actos, culpabiliza a la víctima y niega responsabilidad en entrevista y declaración. Pero hubo evidencia pasada, hay historias, el decir de los informantes y también evidencia de la víctima, ¿no? Por tanto, se ha dado tanto en el pasado como en el presente este tipo de conductas. 17, veamos que se le consultó para evaluar actitudes que apoyan o justifican la delincuencia sexual. ¿Qué cree que es aceptable en el ámbito sexual? Mientras haya confianza, todo está bien, respondió. Ha cambiado su manera de pensar con el tiempo, dice él, un poco, pero creo que hubo exageración. ¿Cómo toma decisiones en situaciones de intimidad? Depende del momento, no me gusta sentirme rechazado. Esas fueron sus respuestas. ¿A qué conclusión se llegó? Por tanto, existen expresiones justificadoras, ¿no? Ella provocó, fue un malentendido, muestra actitudes que facilitan la repetición. Por tanto, posiblemente, ¿no? Actitudes que apoyan este tipo de comportamiento. Es decir, que lo hay, pero en relación de moderado a leve, como le digo, no de moderado a alto. Bueno, planes para el futuro, observemos la respuesta que por acá nos dio nuestro paciente. Ausencia de planes realistas. Veamos. ¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo? Salir de esto y volver a trabajar. ¿Qué pasos cree que son necesarios? Esperar que se arregle mi situación legal. ¿Qué le ayuda o dificulta cumplir su objetivo? No tener estabilidad ni apoyo, que esto ya viene de casa, ¿cierto? Por tanto, a la conclusión que se llegó en base al decir de nuestro paciente es expresa deseos generales de cambio, pero sin metas concretas ni estrategia viable, por ejemplo, empleo, tratamiento, lo que limita la reinserción. Ese comportamiento estuvo en el pasado hasta recientemente. Factor 19. Evaluamos actitudes negativas hacia la intervención. ¿Cómo se siente respecto a recibir ayuda? Lo hago porque me lo piden. No creo que me cambie mucho. ¿Qué le haría participar más activamente? Si viera que sirve de verdad. ¿Ha tenido experiencias previas con intervenciones? Sí, pero no me sirvieron. ¿A qué conclusiones se llegó por acá? Cumple con intervenciones más por obligación judicial que por motivación intrínseca. Resistencia a trabajar en responsabilidad y empatía. Por tanto, pasado sí y recientemente también, ¿no? Esta conducta presente. Y nos vamos al factor 20. Evaluamos por acá actitudes negativas hacia la supervisión. ¿Cómo se siente respecto a la supervisión profesional? No me gusta que me controlen, pero cumplo para evitar problemas. ¿Qué dificultades encuentra a cumplir reglas? A veces no estoy de acuerdo con lo que me dice. ¿Qué cambios ayudarían a colaborar mejor? Que confíen más en mí, no me traten como delincuente. Esas fueron sus respuestas, qué interesante, ¿cierto? ¿Y a qué conclusión llegamos en este factor?
Tendencia a minimizar y a resistir controles, no hay colaboración plena con medidas supervisadas, datos de consignación en entrevista y seguimiento. Por tanto, posiblemente. ¿Bien? Y algunas consideraciones, ¿no? Red social inadecuada, él lo dice, no tengo apoyo, ¿no? Etcétera. Entornos de consumo frecuente, reuniones con alcohol, repitente en el consumo de bebida, falta de apoyo familiar estable, factores que favorecen la desinhibición y riesgo situacional, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente. Bueno, hemos evaluado la historia, hemos recolectado información en relación a la historia, también a partir del decir de nuestro evaluado. Y bueno, ¿no? Llegamos a la conclusión en base a este recorrido y análisis de la información, ¿no? Por acá, un resumen de valoración de riesgo se ha considerado moderado. Si esto no hay intervención, apoyo, puede tender, ¿no? a rangos mayores, a alto. Lo que ha mostrado por acá son conductas leves, hubieron frecuentemente agresiones verbales, empujones, pero no una escalada, ¿no? Mayor. Por tanto, existe un conjunto de factores dinámicos: consumo de alcohol, negación, minimización, inestabilidad relacional y laboral, antecedentes de conducta agresiva y un incidente sexual reciente que requiere, ¿no? intervención estructurada. La opinión se basa en información clínica y judicial disponible, aunque limitada por la ausencia de evaluaciones psicopáticas formal y algunas lagunas documentales, ¿no? Entonces, acá se requiere un poquito de evaluar lo que ¿no? Hay sintomatología impulsiva, negación, resistencia a la autoridad, ¿no? Problemas con la autoridad, etcétera. Abordar este tipo de hipótesis a través de otros instrumentos para ver si hay algún tipo de psicopatía por allá. Bueno, se consideró moderado. Bueno, y hay un daño físico grave, bajo, un empujón, pero más violencia psicológica. Los episodios registrados han causado lesiones leves, aunque hay riesgo de escalada moderada. No hay evidencia actual de riesgo inminente de daño físico grave o mortal. Por eso fue bajo. Requiere una acción inmediata, sí, moderado, ¿no? El incidente reciente, la minimización del hecho y la presencia de consumo agudo de alcohol exigen, ¿no? medidas inmediatas de protección a la víctima, orden de alejamiento y supervisión y derivación a intervención especializada. No se identifica indicio de riesgo vital eminente que justifique una calificación alta. Otros riesgos manifiestos, posiblemente riesgo asociado al consumo de sustancias, violencia no sexual y desadaptación social. Aunque no hay incidencia, ¿no? idea suicida, homicida, se recomienda monitorización de conductas violentas y consumo de posibles agravamientos. Y por acá, ya a modo de concluir, le ponemos una fecha próxima para seguir, ¿no? Para continuar con el seguimiento. ¿Bien? Esto ha sido, estimados colegas, el modo de cómo podríamos trabajar con esta prueba, qué tipo de procedimiento hacer, ¿no? Y el análisis, ¿no? que nos hace, que nos induce a relacionar la historia, ¿no? El decir, contrastar, validar, etcétera, y llegar a una conclusión. Mencionábamos al principio de esta prueba que esta misma nos permite ordenar la información. Hemos recolectado información de diferentes fuentes: entrevista clínica, expediente judicial, informe de psicológico pasado, entrevista de informantes familiares, ¿no? Ordenar esa información para sustentar, ¿no? Sustentar nuestro criterio clínico. Nuestro criterio clínico, que vendría a ser, en resumen, esto, ¿no? Este apartado. Y de esta manera
Nuevamente agradecerle por la confianza. Concluiríamos este curso a través de este ejemplo compartido. Muchas gracias.